En el libro de Romanos capítulo 12 va a estar el corazón de nuestra conversación hoy. Dice en los primeros 2 versos: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí está hablando de adoración espiritual, pero está hablando de adoración espiritual ofreciéndonos como sacrificio vivo. Entonces yo quiero que de una manera muy seria procuremos ver el concepto bíblico de un sacrificio vivo para el Señor. Y para eso vamos a ir al Antiguo Testamento a hablar de las ofrendas y los sacrificios que se hacían en aquel tiempo. Y sucede que cuando hablamos de los sacrificios en el Antiguo Testamento, muchas veces no alcanzamos a percibir la realidad del cuadro que se presenta. La sangre nos escandaliza, nos intimida, de manera que la deidad se refleja como un personaje temible simplemente. El temor es de horror por el cuadro sangriento que se mira. Pero déjenme explicarles que hemos perdido la noción de la realidad en todo eso. Nos quedamos en el cuadro sangriento y hay hasta discusiones, cómo puede haber un Dios con ese cuadro sangriento, etcétera, etcétera. La verdad es que los sacrificios de sangre que se ofrecían tenían un propósito en la mente de Dios de cautivar nuestras mentes y nuestros corazones para algo de extrema y última importancia. Para entender eso vamos a analizar las palabras del Señor a Noé cuando le ordenaba repoblar la tierra. Así que yo quiero que ustedes vayan conmigo a Génesis capítulo 9. Recuérdense que Dios creó a Adán y Eva y los declaró administradores de la creación y los puso a cargo. Pero luego que ocurrió lo que ocurrió y el pecado y el hombre y la rebelión, bueno, Dios mandó el diluvio, right? Pasaron los 40 días del diluvio, pasaron los días en que ya ellos asentaron los pies en tierra firme y Dios va a restablecer la humanidad sobre la tierra, esta vez no comenzando con Adán y Eva, sino con Noé y su familia y las familias de sus hijos. Y estas son las palabras que Dios le dice en Génesis capítulo 9, del 3 en adelante. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto, pero no deberán comer carne con sangre. La sangre es vida. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirle cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, les pediré cuentas de la vida de sus semejantes.
Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios mismo. Fíjense, capturemos el momento, capturemos la trascendencia, como cuando Jesús hablaba en los momentos, en los minutitos antes de irse al cielo. En este momento es el momento de comenzar la vida de la humanidad. Y de las primeras cosas que Dios discute con el hombre es la sangre. Y hay una declaración evidente cuando dice que la sangre es vida. La sangre es vida. Cuando se derrama la sangre de un animal en el altar, cuando se hacía un sacrificio, no era el espectáculo de aterrorizar lo que importaba, sino el cuadro de la ofrenda de la vida a Dios. ¿Están conmigo? A nosotros nos llama la atención el derramamiento de sangre y ¿verdad? Todo esto regado en el altar y bueno, pero a veces perdemos la noción de lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que Dios nos estaba enseñando lo que es una ofrenda de sacrificio, donde se derrama la sangre de ese animal, pero en realidad hay una declaración con esa sangre diciendo a Dios se le entrega la vida. Su mayor posesión y la mayor ofrenda que alguien puede dar es la vida. En ese sentido es importante que podamos entender, porque cuando usted analiza los diferentes sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, donde había derramamiento de sangre, recuérdense que esas ordenanzas y esos ritos eran sombra de lo que había de venir. Nos estaba preparando para lo que iba a ser el ejercicio de la realidad en el futuro. Y entonces en esos diferentes sacrificios que se hacían con derramamiento de sangre, como el de perdón de pecados, Dios nos deja un mensaje claro. Si quieres agradecer el perdón de tus pecados con una ofrenda, ofrenda tu vida. Si quieres agradecerle a Dios por haberte sanado, ofrenda tu vida. Si quieres agradecer a Dios por su comunión contigo, como habían sacrificios de comunión, ofrenda tu vida. ¿Vamos entendiendo? Cuando se habla de un sacrificio, se está hablando de entregar la mayor posesión y la mejor ofrenda que podíamos tener. ¿Entiende la diferencia entre el sacrificio de Caín y Abel? En uno de ellos había vida y en el otro no lo había. Entonces eso nos adentra a otra realidad. Primeramente, entendemos que la mejor ofrenda que podemos dar a Dios es la ofrenda de la vida. Y la ofrenda que Dios quiere que demos es la vida. Cuando ustedes
pasan esos versículos 3 al 6 que nosotros leímos, donde Dios manifiesta tanta seriedad porque se derrame la sangre, y dijo: si voy a llamar, voy a juzgar, voy a pedirle cuentas a cualquiera que derrame la sangre de otro. Fue algo serio. Hasta los animales, le dijo. Es algo bien serio. Y la justificación de Dios es porque en la sangre está la vida. Pero inmediatamente les dice esto, en el versículo 7, fíjense lo que Dios dice. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Y saben lo que yo veo ahí? En todo este contexto y con esta línea de pensamiento, que Dios reconoce el nacimiento de una persona como el nacimiento de una vida y el nacimiento de otra ofrenda para él. Entonces, cuando Dios les dice a Moisés y a sus hijos: llenen la tierra, llénenla de población, le está diciendo: llénenla de adoración. Llénenla de adoración. Y ahí entramos en otro concepto, que es la idea de que el sacrificio es vivo. A Dios no le interesa en verdad que todos nos subamos y nos degollemos en un altar, sino que Él quiere sacrificio vivo, ofrenda viva. Y por eso Él le dijo a ellos: llenen la tierra. ¿De qué? De ofrendas. Pero están conmigo. No vayan a decir que el pastor fue a decir allí que hay mucho dinero que hay que llevar. No he mencionado dinero en un momento. Si estás pensando en dinero, estás en otro sitio, pero no aquí. Dios quiere una ofrenda de vida. Es vida lo que Él quiere que le entreguemos. Es de ofrendas, es de vidas que Él quiere que se llene el mundo. Y el mundo en ese sentido se llene de ofrendas a Dios. Y ahora nos ratifica que eso es lo que se llama sacrificio vivo. Cuando nosotros vamos al texto de hoy, cuando dice que cada uno de ustedes en adoración espiritual, dice: ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo. En ese sentido, la vida consiste en ser un sacrificio para Dios. Es ser uno de esos animales que llevan al altar y derrama su vida para Él. No que va a la iglesia el domingo, no que da su ofrenda regularmente económica, no que ayuda al necesitado y todo. Todas esas cosas son buenas, pero lo que Dios está buscando de mí no es un pedacito de mí. Dios está buscando mi vida. La vida, mis hermanos, entonces se revela delante de nosotros. El propósito para que somos creados es para adorar a Dios. El significado de la vida es que yo salga del vientre de mi madre como una expresión más de adoración a Dios.
cuando le negamos a Dios esas vidas, le estamos negando adoración. Por eso es que el mundo no entiende y no discierne la verdad. Eso es adoración espiritual. Y ahí es que tú y yo necesitamos entrar y entender que adoración espiritual no es simplemente saberme el himno que estamos cantando, que es algo muy bueno, pero va más allá. Va más allá. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Dios dice, tú eres ese animal que derrama su sangre, pero te quedas vivo. Me entregas la vida, pero no te mueres. Entonces la vida no es un incierto cúmulo de años en los que nuestro único beneficio es disfrutar del trabajo que hacemos debajo del sol, como decía el predicador en el libro de Eclesiastés. Él dijo, esto es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, uno vive unos años y uno no sabe ni para dónde va ni de dónde viene. Parece que somos iguales que los perros, dice él en el capítulo 3. Lo mismo que le pasa a un hombre, le pasa a un perro. Porque cuando no entendemos lo que Dios tiene delante de nosotros, perdemos el sentido de la vida. En la vida hemos nacido para hacer adoración a Dios. Entonces todo este cuadro de ritos y de cuantas cosas, si te pierdes como yo en un momento que cuando decía que hay que tanta ofrenda, que hay que traer que tanta ofrenda, pero decía, pero ven acá, yo nada más pensaba en el elemento humano, en el elemento físico, que yo hasta a Dios le decía, pero tú no le pones las manos a eso, no le pones la mano a eso, pero me estaba perdiendo la realidad de lo que Dios quería pasarnos. Dios dice, cuando tú me traes la ofrenda, yo hago un trabajo en tu corazón porque es tu vida la que me interesa. Entonces, si somos sacrificio vivo, ¿cómo llegamos a aplicar esto en términos prácticos? Y ahí entra otra expresión. Ofrece tu cuerpo. Porque Dios no quiere que te desangres sobre ningún altar. Él quiere que sea un sacrificio vivo. ¿Entiendes eso? El sacrificio es vivo. Dios te quiere vivo. Dios quiere la adoración de una persona que vive. ¿Cómo se traduce esto entonces en el diario vivir? Bueno, sencillamente cuando usted va a Romanos capítulo 6, donde habla de la experiencia del bautismo como la ordenación oficial para una nueva vida, se hace referencia a nuestra vida de servicio a Dios en el versículo 13, diciendo que no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. ¿Cómo es el elemento práctico de ser un sacrificio vivo? Es ofrecer nuestro cuerpo para el propósito divino. Así como la ofrenda del animal se separaba, que a propósito se habla de que fuera una ofrenda perfecta. Y había mucha gente que, como todavía lo hacemos en estos tiempos, decían, bueno, como eso se le va a dar a Dios y nadie va a decir nada, búscate el que está cojo, el que se está casi muriendo, tráelo, corre. Nos quedamos con el otro.
Y por eso Dios, cuando habla en Malaquías, me dicen ustedes, me traen el becerro enfermo. ¿Cuál es su respeto por mí? ¿Cuál es su honra para mí? Yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes no me quieren honrar cuando buscan al cabrito enfermo para traérmelo como una ofrenda. Ofrezcan los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia para hacer lo que Dios manda, para hacer lo que está en el corazón del Dios justo. En el verso 19 lo repite con el ánimo de ayudarles a masticar y de dejarles saber, yo entiendo que ustedes son seres humanos y yo entiendo las luchas internas que ustedes tienen, la lucha de la carne con el espíritu, la lucha de sus pasiones con la voz del Espíritu Santo. En el versículo 19 el apóstol dice, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Y ahí, mi hermano, Dios te revela y te da claves. En este mundo de tanta dificultad y de tanto pecado y de tanto engaño y de tanta maldad, ¿cómo puedo yo hablar de santidad? Yo tengo gente que va a las iglesias y ha venido a esta iglesia y no van a aceptar jamás que ni él o ella, ni tú ni yo, jamás vamos a ser santos. Ustedes no han oído el decir, todos somos pecadores y siempre vamos a seguir pecando. ¿Es el espíritu de esta palabra? ¿Es esta la revelación de Dios? Presenten los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. En la medida, cuando Pablo dice, miren, yo sé que hay limitaciones humanas, yo sé los problemas que tenemos, yo sé cómo nos atrae las cosas y yo sé cómo el mundo ha cambiado la manera de vestir y toda esa cosa para que siempre haya una provocación, siempre haya un pecado, siempre haya una lujuria. Por eso habla el hambre de los ojos. Y el estómago y el hambre de gloria. Es una lucha que tenemos todos. Pero el apóstol Pablo está diciendo, pero yo quiero que ustedes sepan que eso se puede vencer. Y ustedes pueden ofrecerse ahora para servir a la justicia. Y por eso en Hebreos, creo que es capítulo 9, donde dice, los sacrificios que antes se hacían no podían nunca capacitarnos para vivir una vida santa. Lo estoy diciendo en mis propias palabras. Pero Cristo, la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre, los santifica sus conciencias para que puedan servir al Dios vivo. Eso es, Dios nos dice, si tú caminas por la fe en lo que yo te digo, tú vas a poder llevar fruto y tú vas a ser capaz de experimentar la santidad. Ofrece tu cuerpo, dice el Señor. Adoración, ofrece tu cuerpo. Adoración es ofrecer la vida. Pero Dios quiere tu vida como un sacrificio vivo.
¿Y cómo puedo ser un sacrificio vivo? Ofrece tu cuerpo como instrumento en las manos de Dios, como instrumento de justicia en toda santidad de la verdad. Hay cosas de esas que nosotros las procuramos, pero es Dios quien provee el recurso. Amén. Y esa es la única razón por la que ustedes pueden tener a uno tan débil como ustedes hoy hablando esta palabra. Entonces ofrece tu cuerpo. Ahora bien, no te le aparezcas a Dios con un traje de belly dancing, porque tú estás sirviendo a Dios y Dios es santo. ¿Entiendes? Estamos hablando de un sacrificio vivo que vamos a ver cómo ese sacrificio vivo implica todo el área de nuestras vidas. Cuando agarraban un animal y lo ponían en el altar, ya ese animal no tenía ninguna otra participación de lo que es la vida. De lo que es la vida en la faz de la tierra. Su única función era cubrir ese altar con su sangre, dígase, con su vida derramada delante de Dios. Pero nosotros tenemos una filosofía diferente, porque tenemos una filosofía de que no, yo voy a servir a mis propósitos y le voy a dedicar los domingos a Dios. Cuando pueda. Right? Dios dice no. Lo que te estoy ilustrando que quiero de ti es que derrames tu vida en sacrificio vivo, sirviéndome a mí. ¿Cuándo? El domingo. Pues me voy a meter a trabajar con Leticia y con Alfonso, o con Marilyn cantando, o con el otro. No, Dios dice, no, aparte de eso, yo quiero el lunes también, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y los viernes, dice el Señor, vámonos los dos de paseo. El sábado vamos a estar juntos también, y lo quiero para mí. Es servicio a Dios. Y por ser servicio a Dios es santo. Fíjense, cuando usted analiza la palabra original que se usa en el griego ahí, que no importa, pero suena como cognate, pero esa palabra se traduce y tiene expresiones de rendir un servicio sagrado. Un servicio que tiene elementos técnicos como lo que hacían en el templo, pero era sagrado. El elemento templo es importante. El servicio sacerdotal en el Hebreos capítulo 9, por ejemplo, dice el versículo 6, así dispuesta todas las cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Cuando dice celebrar el culto, usa la misma palabra de adoración que está en Romanos capítulo 12. Es servir en lo sagrado. Servir en lo sagrado. Lo mismo dice cuando habla en Romanos 9 sobre la realidad del pueblo de Israel, que ellos son los que fueron adoptados como hijos, tenían la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios en todos estos servicios que se hacían en el templo. Como recuerdan, David separó 24,000 personas de la tribu de Leví para servir en el templo. 4,000 de ellos eran músicos y cantores. ¡Wow! Me da un poquito de ansiedad el pensar si estamos captando esa idea.
si estamos entendiendo la mente de Dios, si estamos captando su corazón con respecto a cómo Él nos mira. Cuando Él le dice a Noé, a sus hijos, llenen la tierra de gente, nosotros pensamos en estadísticas, en economía. Pero el corazón y la mente de Dios está en adoración. Esas son mis ofrendas. Cada niño que nace es mi ofrenda. Es alguien más que va a vivir para mí. Difícil de aceptar para una sociedad tan egoísta como la que nosotros estamos viviendo, donde nosotros siempre somos lo más importante. Y Dios dice, súbete en el altar, dególlate en vida. Yo quiero tu vida. Yo quiero tu vida. Y no solamente tu vida, porque al ser una labor que fue solicitada por Dios, debe ser ejecutada en correspondencia con su carácter santo. ¿Quién dice Pedro que nosotros somos? Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Oh, no, pastor, yo creo que usted está hablando, nosotros somos hispanos, usted sabe. En el criterio de Dios no hay problemas raciales, porque Dios está mirando adoración. Dios está mirando vidas. Por eso dice el Salmo 150, todo lo que respire, alabe al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Móntate en este carrito para que vivas en el significado de tu vida. Mis hermanos, yo tengo la misma oportunidad que ustedes tienen. Es obvio que para ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo, también se habla de que sea santo y agradable a Dios. El servicio es a Dios, por tanto tiene que ser santo, sagrado. Entiende eso, tu vida es sagrada. No podemos decir, oh, yo me voy a pasar estos 10 años de mi vida haciendo vagabunderías y cuando me ponga más viejito me pongo santo. No, tú no vas a ser santo, tú vas a ser minusválido que tú vas a ser, pero santo no vas a ser. Es verdad que un minusválido no puede matar gente, no puede robar igual que los otros. Bueno, entonces por eso tú vas a ser santo, no. Dios quiere un sacrificio vivo. Dios quiere una vida como ofrenda. Nadie tiene más derecho sobre ti. Pero para ser santo y que nuestro sacrificio, nuestra ofrenda sea agradable a Dios, tenemos que ser diferentes. No podemos caminar como el mundo camina. ¿Qué dice la palabra ahí? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Eso es en el contexto de la adoración. Es después del verso 1 está el verso 2. Si yo sigo pensando en la filosofía de la vida, de que no, yo tengo que buscarme mi vida y vivir bien y bueno, pero sacarle su cachito a Dios, tú sabes, su ñapita, su pedacito. Entonces, Jesucristo no va a ser nunca nuestro maestro.
Nunca va a ser nuestro Señor, nunca va a ser nuestro líder, simplemente va a ser un superhombre, admirable, como muchos lo tienen, un gran maestro, pero no el camino, la verdad y la vida. No va a ser el Señor sobre todo principado, sobre toda autoridad y sobre toda potestad, porque no lo es simplemente sobre ti ni sobre mí. Hay que ser diferente. El mundo nos está imponiendo muchísimas cosas. Y ya todos esos vicios se están transformando en leyes. Como no podemos dominar el pecado, como yo no puedo dominar mi pecado, y como hay mucha gente pecando, pues vamos a ponernos de acuerdo y vamos a decir que no es ilegal. Y como no es ilegal, se arregló el problema. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Los reyes de la tierra consultan unidos contra Jehová y contra su ungido y dicen, vamos a quitar de nosotros sus cuerdas, que no nos gobierne Dios. Vi una protesta en Santo Domingo frente a una, creo que era, no sé si estaban frente a una clínica de aborto, pero habían unos cristianos ahí diciendo, protejamos la vida, que va muy de acuerdo con lo que dice Génesis 9. Dios dice, el que derrame vida se la va a tener que ver conmigo, y no de buena manera. La gente piensa de cuánto, algunos dicen, no, pero que las estadísticas son menos cuando eso es legal. Porque no entienden para qué es la vida, no entienden el concepto de la vida. No entienden que Dios fue que dijo, lléname la tierra de esas expresiones de adoración a mi nombre. Y que cuando estamos haciendo un ejercicio y estableciendo unas leyes, estamos desafiando a Dios y tomando su trono. No te amoldes al mundo actual, dice la palabra. Tienes que cambiar, y la clave de ese cambio es comprobar cuál es la voluntad de Dios, hermano. No cuánto dicen las estadísticas. Es ver cuál es la voluntad de Dios. Cuando el diablo atacó al Señor Jesucristo y le dijo, te voy a dar todo esto si postrado me adorares, Jesucristo no dijo, no, pero si yo me voy con Dios, a lo mejor me toca un 10% más. Él no le importó las estadísticas. Él dijo, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Al rechazar la mentira y hablar la verdad, servimos a Dios. Al rehusar envolvernos en actividades ilícitas como modo de vida, simplemente por beneficio económico, le servimos a Dios. No solo lo que rehusamos hacer, pero a lo que nos dedicamos es importante. Cuando damos de nuestro tiempo y esfuerzo para que otra persona se salve, servimos a Dios. Cuando ayudamos al necesitado, al huérfano y a la viuda, servimos a Dios. No se sirve a Dios solo por participar en los servicios en la iglesia y dar de nuestras ofrendas. Eso está bien y Dios así lo ha instituido. Pero eso no es el todo de la realidad. Nuestro servicio a Dios tiene que ver con el uso de nuestro cuerpo
como una ofrenda viva, nuestros talentos, la inversión de nuestro tiempo, de nuestros recursos en las cosas del reino de Dios. Cuán sagrado es el tiempo que le dedicamos a Dios. Como se puede ver, nuestra relación con Dios no es frívola, no es ocasional o casual, es un acto premeditado. Es con premeditación y alevosía. Es premeditado. Yo voy a adorar a Dios porque yo decidí adorar a Dios. Yo voy a amar a mi prójimo, no porque, ay, miré a Eduardo y me enamoré de él. No, es porque decidí obedecer a Dios y le voy a dar un espacio a él en mi corazón. Es premeditado. Nosotros nos gusta mucho si sentimos una brisita, un frío, ¡y! Se siente. No. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es premeditado. Si quieren decir como el Chapulín, fríamente calculado. Pero es mi ofrenda de mi vida, no es un impulso momentáneo. Es un acto premeditado de un serio compromiso con nuestro Creador y Salvador. Decía en Romanos 14, decía el apóstol Pablo, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, lo importante es que somos del Señor. No es lo que dicen las estadísticas, ni los derechos que nosotros proclamamos después que corrompimos las leyes. Es que nacemos como un acto premeditado de Dios para su gloria, para ser para que Él sea el objeto de nuestra adoración. Voy a terminar, para que muchos se sientan felices. Voy a terminar simplemente dándoles una foto del modelo del apóstol Pablo. Y cuando digo una foto, realmente no es una imagen visible, física, sino un cuadro que él nos pinta con sus propias palabras. Cuando estaba preso en Roma, después de haberse pasado meses viajando a punto de perder su vida y todas las cosas, finalmente lo tienen allá en Roma confinado a guardias todo el tiempo en su vida. Y ahí él les escribe a los filipenses. Y en el capítulo 1, a partir del verso 12, este es el cuadro que quiero que abramos nuestros ojos y nuestros corazones para que Dios nos impregne lo que es una ofrenda viva en la vida de una persona. Él dice desde el versículo 12, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. ¿Qué fue lo que le pasó? Él estaba preso. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. De repente Pablo está dando gracias por las cadenas que lo atan. Porque lo importante no era su estado civil. Lo importante era si Dios era adorado, si Dios era agradado.
Era el plan y el propósito de Dios. Continúa diciendo, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. Sí, hay mucha gente que dice, pastor, usted no sabe lo que está diciendo. Pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos, los que lo hacen por amor, predican a Cristo. No, perdón. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no motivos puros, los que están en contra de él, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Dice Pablo. Óyeme, ¿qué importa? Ahí la gente con este pleito político en Facebook se están acusando unos a otros de cómplices de maldad y de racistas y de cuantas cosas. Y Pablo dice, yo sé que se lo está haciendo por malos intereses, pero ¿qué importa? Si está predicando a Cristo, eso es lo que se necesita. Por eso me alegro, dice él, es más, seguiré alegrándome. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Cristo será exaltado en mi cuerpo. Cuánta coherencia, cuánto significado. Y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, pura ganancia. Voy al cielo, ya no tengo estos pleitos, ya no voy a tener estas cadenas, no vamos a tener estas disputas ni estas discusiones. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por las posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. La palabra de hoy dice, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tenemos que comenzar una nueva forma de hablar. Podemos decir, voy al templo para adorar, pero yo diría, vamos a añadirle, me voy del templo para seguir adorando. Mientras estemos en este mundo, seamos una ofrenda de sacrificio vivo. Eso es adoración. Vamos a orar. Padre bueno, bendito seas. Tú eres santo y eres bueno. Tanto que aún en nuestra confusión y aún en nuestras rebeliones, tú nos das la luz y el entendimiento de que nos has dado un alma para que te adore. De que estás pendiente de lo que hacemos con nuestras almas, con nuestras vidas, con cada respiro que nos has dado. Creemos, confesamos que tú eres Dios y que tú te mereces todo el honor, toda la gloria, toda la honra y te mereces mi vida
en el estado más perfecto que pueda estar. Así que te pido que tu Espíritu me dé fuerzas, nos dé fuerzas para entender que cada respiro de nuestra vida ha sido diseñado para que te adoremos, para que te lo dediquemos a ti y para que nuestro gozo sea el agradarte. Perdónanos, libértanos de nuestras propias ataduras, ordena nuestros pensamientos que se confunden tanto y son tan estimulados por una carne y un mundo en oscuridad. Te pido que nos des tu fuerza y que podamos santificarte tanto de palabra como de hecho y de pensamiento. Recíbenos como ofrendas completas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos.